Hola, ¿cómo están? Nosotros siempre deseando que bien, que a pesar de cualquier circunstancia, este encuentro los pueda encontrar, valga la redundancia, fortalecidos en el Señor. Que todos puedan decir, estamos viviendo en el poder de su fuerza. Y es un gozo para nosotros poder seguir transitando este camino que nos convoca la Escuela de Capacitación Ministerial EDEMI de la Iglesia La Casa del Padre. Acá estamos ya hace un tiempo con nuestra materia digital, Identidad de Reino, con un lema. El lema es el ADN de un hijo, es decir, el ADN de todos nosotros es la obediencia. Hablamos acerca del aprendizaje de la obediencia, hablamos de pertenecer al reino del Señor. Y es así que tuvimos la primera unidad, ser hijo, la unidad número 2, ser entendidos, y estamos hace un par de clases en la unidad número 3, ser gobernado. Recordamos entonces el sustento escritural. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y nuestras clases se refirieron exactamente eso, a la oración. En la clase 1 vimos ser gobernado por la posición, nuestra posición en Cristo. En la clase 2, ser gobernado por las palabras. Y explicamos cómo la oración implicaba, significaba gobierno, y de ahí el nombre de nuestra unidad. Bien, ya estamos ahora en la clase número 3. Así que los invito, como siempre, a tomar su Biblia, un lápiz, una lapicera, hojas para tomar apuntes y alistarse para dar comienzo a esta clase. Bien, ser gobernado por nuestra función. Y para hablar acerca de nuestra función, tenemos una pregunta. La pregunta de confrontación de esta clase es, ¿estaremos siendo competentes? Es una pregunta casi molesta, un poco incómoda. Nuestra identidad se ve increpada por esta pregunta. Y como siempre necesitamos recurrir a las Escrituras para encontrar respuesta y aún para saber qué hacer con esa respuesta. ¿Competentes en qué? ¿Competentes para qué? ¿De qué función está hablando este título que nos convoca hoy? Bien, vamos a anotar el primer texto de la clase. Está allí en 2 Corintios 3, del 4 al 6, y lo leemos. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así como está de grande la expresión ministros competentes, yo los invito a que ustedes la escriban. Ministros competentes. La verdad es que de alguna manera este texto nos está anunciando algo. Nosotros no podemos servir a Dios de cualquier manera. Servir al Señor implica servir al modo de Dios. Y este modo divino es el único que tiene efecto, fruto eterno, prosperado por el Espíritu. Y sé que ni ustedes ni yo queremos servir en vano, queremos hacer cosas solo por lo transitorio, por aquello que perece, que hacer un servicio que tenga un fruto momentáneo del presente. Todos queremos algo más, un fruto que perdure
en el corazón de las personas, que cambie las personas a las personas. Quisiera ver algunas características de este texto. Bien, ministros competentes. Lo primero que nos dice el texto es que el Señor nos hizo competentes. ¿Qué quiere decir que nos hizo? Sencillamente es que no nos va a hacer con el tiempo competentes, va a ver si merecemos ser competentes, lo va a pensar, nos va a probar, nos hizo competentes. ¿Cuándo? Me pueden preguntar, ¿cuándo? No me di cuenta que me recibí de competente. Pues bien, cuando nosotros fuimos despertados al nuevo nacimiento en Cristo. Nuevo nacimiento es tanto, ¿no? Pero podríamos decir que es comprensión, el entendimiento de la naturaleza de Cristo impartida a nosotros, en nosotros. Nos hizo nuevos en Jesucristo, dice Efesios 2:10. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas van pasando. He aquí son todas hechas nuevas. Fuimos hechos nuevos. Y en ese ser nuevos, en ese nacimiento, nos hizo competentes. También nos dice el pasaje el origen, ¿sí? ¿Cuál es el origen de esta competencia que nosotros tenemos? Allí lo dice, el origen es Él. ¿Vieron? El texto dice, y tenemos esta confianza en Cristo para con Dios. Claro que tenemos confianza en Cristo, porque el origen de esa competencia es Él, lo que significa que nosotros no tenemos que presentar garantía por nosotros mismos acerca de esa competencia. Nosotros no somos la garantía es Jesucristo. ¿Dice algo más? ¿Ministros de qué? Ministros de un nuevo pacto, de un nuevo vínculo, que Dios quiso tener con nosotros, el vínculo en Cristo, el ser uno, el que se une a Dios, un espíritu es con Él, dice la palabra. Y aquí también se encierra el hecho del para qué de la salvación. Tenemos el por qué, tenemos el cómo, tenemos el cuándo, ¿sí? El por qué implica nuestro pecado y el amor de Dios. El cómo implica el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. El cuándo, podríamos decir, desde antes de la fundación del mundo que Él nos llamó. Y el para qué. El para qué tiene que ver con esta competencia, porque nos dio una función el Señor, nos dio una función de ministros, nos llamó a administrar los asuntos del reino. Ese es el para qué. Y no hay otra manera de hacer lo que es con la ayuda, la asistencia, la unción del Espíritu Santo, porque este nuevo pacto está escrito y no es de letra, porque la letra mata, sino con el Espíritu que trae vida. Y entonces hay un para qué de nuestro existir. Cuando hablamos de los asuntos de Dios y este para qué y este ministerio y esta competencia, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta competencia está prevista por Dios, está provista por Dios junto con todos los recursos que nuestra asignación, nuestra función demanda para poder ser ejercida. Hablamos de los asuntos de Dios y quisiera que pensemos un momento en esa escena, esa situación en la que Jesús a sus 12 años estaba rodeado de doctos y expresa: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La palabra negocio
no es una palabra de poca importancia para nuestro contexto. Miren lo que significa. Significa no ocio. ¿Qué nos está queriendo decir esta palabra? En un punto central, no ocio significa que nosotros no vamos a estar invirtiendo tiempo en nuestro descanso, en cosas personales, aún en aquello que merecemos, que es bueno, que nos hace bien, pero que en realidad decidimos invertir el tiempo en otra cosa. Miren lo que ponemos allí. No ocio es negarse al privilegio personal a fin de entender aquello que Dios quiere y vivir por ello. Los animo a escribir esto, negocio entonces, o no ocio, que es ocuparme de los negocios de mi Padre, de los asuntos de mi Dios. Bueno, para ocuparme yo debo desocuparme de otras cosas que tienen que ver conmigo, ¿sí? Y entonces no ocio, yo renuncio a pensar en mis cosas por amor a los asuntos del Señor. ¿Qué cosas nos ocupan la mente? En realidad son cosas que nos ocupan el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a un pensamiento, a una situación, a un deseo? Quizás es imperceptible, ¿no? Pero toda nuestra vida se traduce en el tiempo. Y a donde vaya nuestra mente y nuestro corazón es algo determinante a la hora de poder cumplir esa razón vital de nuestra existencia, esa función de ministros competentes. Nadie quiere servir al Señor desaprovechando el tiempo, desperdiciando tiempo, enfocado o enfocada en lo que no aprovecha, ¿sí? Ninguno de nosotros quiere ser como alguien que vive, voy a exagerar un poco, permítanme, en traición al reino, ¿sí? Usando el tiempo de la vida abundante para otras cosas, que si bien Dios nos permite vivirlas, hay momentos en donde todo tiene que centrarse en los asuntos del Señor e inclusive ver esas cosas nuestras, personales, cotidianas, dentro de estos asuntos, con el orden indicado, con la importancia indicada, y entonces así no estar ocupando los días de manera incorrecta, lugares de manera incorrecta, acciones de manera incorrecta. ¿Cuáles son esos asuntos? Hay un texto que ustedes aprendieron en la clase, creo que la clase 1 de la unidad 1, donde la profesora nos hacía referencia a, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa cita está en Juan 17:3. Y ahí la palabra conozcan era la palabra importante, ¿no? Porque hablaba de ese término ginosco, de la intimidad con el Señor y de un conocimiento profundo. Pero en un punto, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es el asunto del reino. Dios es un Dios, si me permiten decirlo, monotemático. Nosotros sabemos delante de quién estamos. Más allá de los 66 libros de la Biblia y de los matices de cada escritor, hay un solo mensaje. Y si yo les preguntara a ustedes esto, ¿cuál es el mensaje de la Escritura, el mensaje de la palabra de Dios? Podrían darme muchas respuestas y todas seguro estarían bien. Lo que vamos a decir ahora es que, por supuesto que el mensaje es cristocéntrico. El mensaje de la palabra es Cristo. El mensaje de la Biblia es salvación.
El mensaje de la Biblia, de la palabra, de la Escritura es gobierno. Es Cristo, salvación, gobierno, es también esto. Levantar una generación lista para manifestar el reino expresando a Jesucristo en la tierra. Ese es el asunto de Dios. Y claro, la obra de Dios tiene tiempos, roles, escenarios, ¿sí? Tiene como planes personales, los planes para sus vidas, los planes para mi vida, ¿no? Y aunque la asignación de ustedes y la mía tenga distinto color, tenga sus variantes, todos estamos llamados a conectarnos al plan eterno del Señor. Y entonces ahí viene el Espíritu Santo, ¿no? Como leíamos en el texto de Corintios, viene Él y nos inserta en el propósito eterno, nos impulsa a colaborar con toda nuestra vida, enfocados en reproducir o en manifestar con nuestras acciones la voluntad de Dios. Cuando una persona, un hijo entendido, se levanta decidido a expresar al Señor y a que Dios sea conocido, esta es la vida eterna, que te conozcan, y quiere que toda su vida exprese ese conocimiento. Está dada la orden divina para que a esa persona todos los recursos sean atraídos a esa persona, para que esa persona tenga todo lo que necesita. Romanos 8 nos dice: y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y saben, la palabra competencia significa suficiencia. Y ustedes pueden decirme, vos nos estás diciendo que nosotros somos suficientes. Es decir, somos ministros competentes, somos suficientes. En realidad, descanso. Tengamos descanso, porque esta suficiencia, que quiere decir que no falta nada, es del Señor, y entonces nosotros somos suficientes porque lo portamos a Cristo, que es suficiente, más que suficiente. Y entonces todos los recursos vienen, y por eso oramos, para entender cómo vivir esta verdad, para entender cómo ejercer esta competencia. Por eso oramos. Un pasaje más para anotar. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Reyes y sacerdotes. Reparen, ¿vieron la expresión? Igual que en Corintios, nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos a pensar en los reyes, en un rey. Cuando hablamos de rey, hablamos de autoridad, hablamos de gobierno, porque un rey es alguien que ejerce gobierno con autoridad. Gobernar significa eso, la acción de dirigir, de administrar, de controlar, ejercicio de poder. El Señor sustenta todo con su autoridad. Es indiscutible la autoridad del Señor. Ahora, nosotros como hijos recibimos una autoridad delegada. Algo de esto hablamos también en la clase anterior, nuestra autoridad delegada, cuando hablábamos de las confesiones, ¿recuerdan? Entonces, Él, que es el Rey de Reyes, nos hizo reyes y sacerdotes, nos dio una función, nos hizo ministros como competentes de un nuevo pacto, del pacto en Jesucristo. Si pensamos en el hombre,
vamos a notar, es fácil ver cómo, más allá de la corrupción, cómo se nota la habilidad, la necesidad del deseo de gobierno, de administrar la vida. Claro, el hombre que gobierna desde el hombre, el origen de ese gobierno no es Cristo y es la misma humanidad. Hay corrupción en el uso de la autoridad, en el uso del ejercicio del gobierno, del ejercicio del poder. Pero hay una realidad diferente para los hijos de Dios. Me gusta la expresión, miren cómo la voy a usar, Rey de Reyes. Es verdad, es una expresión de honra absoluta, ¿no?, a nuestro Señor. Pero permítanme usarla así. Él es el Rey Supremo que está sobre nosotros, reyes, delegados en una función espiritual. Adán no entendió gobernabilidad. El primer Adán no lo entendió, pero el postrer Adán, Jesucristo, Rey y sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, y no nos podemos quedar ahí, pero los animo a que ustedes busquen qué es esto de según la orden de Melquisedec. Y volviendo acá, insisto, Rey y sacerdote para siempre. Él redimió nuestra posibilidad de gobierno, esta gobernabilidad delegada, el sacerdocio, lo redimió para Dios. No hay manera de ejercer autoridad sin entender esto. Miren la palabra que allí va a aparecer. Es una palabra también para registrar. Sin quebrantamiento. La autoridad delegada que está en nosotros se germina, se desarrolla y se sustenta en el quebrantamiento y en la rendición de la voluntad al Padre. Cuando nosotros le entregamos en oración nuestra voluntad al Señor por amar su voluntad, nos encontramos con su autoridad sobre nosotros y en nosotros. No hay manera de ejercer autoridad si primero no nos encontramos con la autoridad del Padre. Si no te encontraste con la autoridad del Padre, si no se encontraron, si yo no me encontré, no hay manera de ejercer autoridad legítima. Porque para poder estar en autoridad necesitamos estar bajo la autoridad del Señor. Y eso se vive en la oración. Por eso la oración es gobierno. Por eso llamamos a nuestra unidad ser gobernado cuando hablamos de la oración. La autoridad, como muchas de las cosas, tiene sus enemigos. Tiene enemigos externos y tiene enemigos internos. Y yo les nombro algunos. Ahí puse enemigos de la autoridad y les puse 3 de ejemplos, ¿sí? No vamos a hablar de los enemigos externos a nosotros, de las huestes de maldad, de las potestades. Podríamos, pero ahora nos vamos a enfocar, como hicimos en todas nuestras clases, en nosotros. Entonces vamos a hablar de esos enemigos internos, ¿sí? Esa altivez que sube al corazón y atenta contra la autoridad que Dios nos delegó. Allí están rebeldía, inmadurez, falta de ejercicio. Oramos para identificar y oramos para que se quebranten. Por eso hablamos de quebrantamiento. ¿Qué tiene que quebrantarse? La rebeldía, ¿cómo la podemos...? Dibújenla. Si yo les digo, dibujen la rebeldía, ¿qué dibujarían? Con la inmadurez lo mismo. ¿Qué dibujarían? Con la falta de ejercicio, lo mismo. ¿Qué dibujarían? ¿Cómo describir a estas actitudes?
La rebeldía quizás podría ser descrita en un dibujo como una especie de puño cerrado, ¿no? Como alguien que le importa más su opinión que la de los demás, que le importa más el hacer las cosas como le parece, que medio que desprecia también a los demás, que entonces genera murmuración, crítica, porque cree que hace las cosas mejor que otros. Y la rebeldía es algo mayor a la desobediencia, porque la obediencia o la desobediencia se pueden ver porque son actos, ¿no? Y una persona puede desobedecer en algo, pero tener un corazón sujeto al Señor. Mi hija puede desobedecer algo que yo le pido y sin embargo estar sujeta a mí en autoridad. Pero la rebeldía es otra cosa, es mayor a la desobediencia, porque la rebeldía está acá, está en el corazón, y hasta puedo aparentemente ofrecer una cierta obediencia en un acto, pero tener el corazón absolutamente alejado de la sujeción. Es cierto que todos tenemos libertad para pensar, ¿no? Y que podemos decir, esto se podría hacer así, esto podría ser así, pero más cierto es que toda opinión desiste ante una verdad de Dios que se revela y se abre al entendimiento. Y entonces yo, no sé, podría decir, ay, no, los que vinieron ahora no merecen lo mismo que los que estamos hace mucho, ¿no? Y voy con ustedes a la parábola de los labradores, y de los trabajadores, y el Señor que dice, pero un momento, ante mí, son todos iguales. Entonces listo, Señor, la opinión mía muere ante tu voz, ante tu palabra, ante tu verdad. La inmadurez está llena de caprichos, de inseguridades, de visión distorsionada de las cosas, de las personas, de uno mismo. Raya con el egocentrismo, un niño es egocéntrico. Y con una competencia sin sentido con las demás personas. Hay un tiempo para ser niño. El apóstol decía, ¿no? Cuando era niño hablaba como niño. Claro que hay un tiempo para ser como niño, pero hay un tiempo para dejar de serlo. Porque además el niño es vulnerable. En cambio, el maduro puede discernir. Tema que también hemos visto. Y la falta de ejercicio. El no ejercer autoridad. El mirar para otro lado. Una especie de vacío de acción. Tolerancias indebidas. Decisiones postergadas. Indefiniciones. Silencio ante ciertas situaciones. Hay riesgos cuando uno ejerce autoridad. Claro que se corren riesgos, pero también se corren riesgos cuando no se ejerce la autoridad. Autoridad no es la cantidad de horas que estamos orando. Autoridad espiritual delegada es la cantidad de cosas que sujetamos al gobierno de Dios cuando oramos. Lo vuelvo a decir, los invito a anotarlo. Autoridad no es la cantidad de horas que estamos orando. Autoridad espiritual delegada es la cantidad de cosas que dejamos a la sujeción, que dejamos al gobierno de Dios cuando oramos. Y por eso oramos. No se puede enfrentar a ningún enemigo, ni externo ni interno, sin estar en la fuente de autoridad, que es Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Éste cumplirá bien su competencia en la función que le he designado. Permanecer es la palabra.
Nosotros no permanecemos en una costumbre, no permanecemos ni en una clase, ni en una canción, ni en un culto. Nosotros permanecemos en una persona. Permanecemos en Jesucristo, que es la fuente de toda autoridad. Permanecemos en sus palabras, permanecemos en su amor, permanecemos en su gracia. Avanzamos, también nos hizo sacerdotes. Uno puede pensar en las manos de un rey que representan el ejercicio de su poder y de las acciones que gestiona, ¿no? Y también pensar en las manos, como está allí esa figura del sacerdote que las levanta en adoración, en intercesión. Pero tanto en uno como en otro, el Señor pone el foco en el corazón. ¿Y qué se espera del corazón de un sacerdote? Lo mismo que del corazón de un rey. ¿Qué palabra vamos a notar allí? Quebrantamiento. Se espera un corazón quebrantado. Un corazón que adora es un corazón quebrantado. Porque anhela que Cristo crezca, que Cristo sea visto. Cuando nosotros adoramos, menguamos. Cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, menguamos. Y entonces la perspectiva del Señor ante nuestros corazones crece. Y entonces estamos, Señor, eres digno de toda alabanza. Voy a pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de alabar. Ese eres tú, eres grande y tienes pensamientos más altos que los míos. ¿Cómo no los voy a amar? Cristo, eres la sabiduría de Dios y yo estoy acá anhelando vivir sabiamente. Y entonces Cristo es exaltado y nuestro corazón quebrantado en el amor, quebrantado en la gracia. Adorar es ejercer fe que establece reino. Y entonces estamos allí, ¿no? Y vieron, siempre hay una canción en las clases. La adoración es más que cantar, pero bueno, estamos con esa canción que dice, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder, y seguimos, tuya es la gloria, por siempre, amén, y estamos, tuyo es el reino, y estamos allí. Entonces hay una situación. Estamos en casa, hay un conflicto y entonces estamos, tuyo es el reino, y estamos y adoramos y la fe crece. Y mientras estamos adorando y tal vez le estamos cantando internamente porque tenemos que estar gestionando, y ahí se une rey y sacerdote, ¿no? Y estamos allí y entonces se establece reino y la realidad cambia. Sí que cambia. Y tal vez nos quedamos con una especie de falta de resultados visibles, pero reino es toda geografía en donde la presencia de Dios gobierna sobre cualquier poder o situación existente. Eso es reino. Y como es como imperceptible a nuestros ojos naturales, tal vez no nos damos cuenta a veces de cómo distinguir, pero el reino se ha acercado, el reino está en nosotros. El reino está en la tierra extendiéndose con cada hermano que va pisando fuerte y llevando la salvación y el mensaje y la noticia de salvación. Y está acá, está en nosotros. Cuando nos sujetamos en quebrantamiento. 2 oficios. Una asignación. Todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con un rey y con un sacerdote. Todo. Y podemos correr el riesgo de quedarnos en una de las 2 funciones. Pero no hay manera de gestionar bien sin adoración y no hay manera de adorar
y no gestionar. Vemos a David que adoraba, que bailaba, que cantaba, que escribía salmos, y al mismo tiempo lo vemos llevar ante el altar de Dios, y aunque suene fuerte el ejemplo, ¿no?, la cabeza de los enemigos que había derrotado, y traía las victorias al Señor. No solo traía la ofrenda de amor, del cántico, de ese sacerdocio, de esa adoración, también traía las victorias de un rey que había administrado bien los recursos y que había tenido victoria por la victoria que Dios le aseguraba. Un sacerdocio que no acepta corrupción es ese que no se queda tentado pensando que solo es sacerdote. Y un rey que no acepta, un gobierno que no acepta corrupción es lo mismo, no se queda solo ahí. No puedo yo solamente adorar sin gobernar o administrar la vida. Y no puedo solo administrar las cosas, ver las actividades, ver las acciones, ver la obra y no adorar. Y por eso oramos. Oramos para entender el ser rey y el ser sacerdotes, porque, queridos hermanos, todos los días vamos a tener algo para gobernar en nuestras circunstancias, y no vamos a poder hacerlo si no adoramos primero. Gobierno y adoración son dos oficios que en realidad corresponden a una sola asignación. Los enemigos del sacerdocio, así como mencionamos a los enemigos de la autoridad, podemos, de nuestra autoridad, de nuestro gobierno, nuestro oficio de rey, de reyes. Podemos pensar en los enemigos del sacerdocio. También los hay externos, pero los hay internos. Si tuvieran que dibujar el orgullo, el egoísmo, la insensibilidad, no hay posibilidad de ser sacerdote que magnifica al Padre y ser orgulloso. No. Lo dijimos en una clase, orgullo y gracia no pueden existir juntos. Un sacerdote ofrece ofrenda no solo por sí mismo. En un punto, la ofrenda que ofrece es una intercesión que toma en cuenta a otros. No puede ser egoísta. Y un sacerdote no puede ser insensible al deseo del Señor, a la voluntad, al amor del Señor. Y el amor, lo digo así, y no ser sensible ante aquello que Dios ama, que son las personas. Por eso el rey y el sacerdote están juntos en nosotros y están en quebranto. Están sujetos. Están juntos para ofrecer ese oficio que Dios nos asignó. Quisiera que anotaran esto. Un rey que sabe ser sacerdote gestiona con adoración. Necesita perfume más que ejércitos. Canta en vez de tirar lanzas. No confía en sus talentos, sino confía en el Señor, que es su rey. Y un sacerdote que sabe ser rey, adora con gestión. Está activado en lo que tiene que administrar, discierne y llamará al orden a sus ojos, a sus oídos, a su boca, gobernará un sentimiento, gobernará un hábito, gobernará una situación, gobernará una decisión, gobernará un ámbito. Esto es una adoración irrenunciable y es de parte del rey también una gestión, un gobierno irrenunciable.
Cuando Pablo habla de los administradores, dice que sean, no lo digo así, miren, como está el texto, anoten por favor allí en sus apuntes el texto, 1 Corintios 4:2. Y entonces dice, se espera de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué será esto de ser hallado fiel? En parte lo dijimos. Un sacerdote y un rey que no aceptan corromperse y que no renuncian a aquello para lo cual fueron llamados y que obedecen, porque está el llamado, pero está la obediencia a ese llamado. Y en esta fidelidad no estamos solos, porque cuando Dios nos introdujo en el reino, no solo fue para recibir bendición, sino para hacerla y para darla. Porque cuando se trata de Dios, se trata de todos. De todos. Pensemos en algunos ejemplos. Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día, danos a nosotros el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, líbranos del mal. Vamos con otra expresión. Cuando hay 2 o 3, ¿qué pasa? Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, hay alrededor de 59 veces que aparece la expresión los unos a los otros, ¿sí? Por ejemplo, soportaos los unos a los otros. 59 veces. Si pensamos en la palabra Emmanuel, no dice Dios conmigo, Dios con nosotros. Si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios es inclusivo, si me permiten el término. Dios es absolutamente personal. Claro que sí, es personal, pero Dios es corporativo. Miren la palabra que pongo ahí, la pluralidad de Dios. Porque hay un solo plan, pero en el plano de nuestras vidas, aquí en la tierra hay muchos planes que nos involucran. Los planes que Dios tiene para ustedes, que son de paz, que son de bien, que tiene para mí. Todos esos planes están reunidos en un solo plan y estamos todos involucrados. Y estamos con nuestras distinciones, pero somos todos. Y además que somos todos, somos uno en Cristo. Pero ese uno no nos tiene solo a nosotros. Imagínense que yo les diga, bueno, a ver, la obra de Dios empieza y termina conmigo. Esto es lo que a mí me importa. ¿Qué dirían de mí si yo dijese algo como eso? Quisiera que, ya casi terminando la reflexión de esta clase, quisiera que vayamos a una historia, brevemente, que nos va a seguir trayendo luz acerca de esto que estamos compartiendo hoy. Leemos en Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Pregunta importante de Mardoqueo. Contexto breve. Esther había sido adoptada y criada por su primo Mardoqueo. Había sido por su belleza elegida entre muchas doncellas para convertirse en reina, ¿sí? Para estar con el rey Asuero. Al tiempo en que ella fue designada reina y empezó a vivir una vida de excelencia, el desprecio por los judíos es desatado a través de Amán, que era principal de los príncipes de Asuero y que con su
malicia y su astucia, lo convenció al rey para que ordenara un decreto que iba a permitir el exterminio de los judíos. Ese decreto se extiende, es conocido por el reino y allí comienza entonces el clamor, el deseo y el anhelo de salvación en el pueblo de Israel. Y es por esto que Mardoqueo se acerca a Esther. Creo que se acerca en un punto para decirle: yo te estoy trayendo tu verdadera asignación. Esther, posiblemente por su historia, quizás soñó con cosas maravillosas, como cualquier mujercita habrá querido, ¿no? Tener privilegios, no sé, cosas sencillas, pero lindas. De pronto, cuando su vida cambió de manera insospechada, realmente habrá sido muy fuerte para ella, y lo que pensó que era solo un sueño, de pronto se vio todo concretado. Y ahí, en ese momento, ¿sí?, en el que su belleza no solo la llevó al palacio, la llevó al corazón del rey, pero ella estaba teniendo ahí todo su privilegio, todo su esplendor, y en ese momento, en el momento del mayor éxito de su vida, de pronto es llamada a alinear ese éxito a un propósito mayor, a un plan diferente, que su ser reina no quedaba ahí. Casi que como que su destino final no era ser reina. O sí, pero para otra cosa. Y ese para otra cosa se estaba develando, ¿sí?, ante sus ojos, y fue llamada a conectarse con ese plan, a buscar esa vocación de reina cómo encajaba, ¿sí?, en un plan mayor, en un plan que incluía al pueblo, en un plan que incluía aún nosotros. Era su verdadera asignación. Más que ser reina, tenía una asignación de intercesora, o de cumplir este oficio de ser rey y sacerdote, reina y sacerdote o sacerdotisa, cumplir su función y su competencia de ministra, vinculando todos sus logros, sus logros, sus privilegios, a algo mayor. Estuvo reticente al principio, le costó, pero ella logró entender, encontró la voz de Dios que le estaba diciendo: todo lo que te di, tu belleza, eso que te di, que te llevó al palacio, que te llevó al corazón del rey, obedece a un propósito mayor, y yo estoy necesitando que conectes tu vida con ese propósito. Eso le estaba diciendo el Señor. Esto es vivir plenamente. El estar al lado estar en el palacio no se compara con este llamado que estoy haciendo sobre tu vida. Eso le estaba diciendo Dios a Esther. Y a ustedes y a mí, también Dios nos dio talentos, oportunidades, lugares. Nos dio una belleza a cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esa belleza? ¿Sí? Es una belleza que está envuelta en la asignación que lleva nuestro nombre. Claro que sí. Pero esa belleza puede no afectar en nada al reino, o estar entregada a las manos de Dios y, como siempre decimos, ser útil para producir un impacto eterno en la vida de las personas. Ella cumplió bien su función
de rey y de sacerdote. Ella gobernó la situación más difícil de su vida e intercedió más allá de los límites posibles. Y lo hizo orando. Y miren allí algo sobre esta oración. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. Hay mucho para decir allí, pero yo quisiera que podamos analizar esto. Miren, otra vez hay un nosotros. Vayan a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, o no comáis, no bebéis, y entonces yo también con mis doncellas estemos juntos orando. Otra vez hay un nosotros. Esther no fue sola ante el rey. Todo el pueblo fue con ella. ¿Qué dirían? ¿Cuál sería el clamor de este pueblo? ¿Qué hubiéramos orado nosotros? Señor, dale valentía, que un espíritu de valentía que es el tuyo esté en Esther, que ella pueda animarse. Dale tu paz, Señor, levantala con fuerza, que Amán no aparezca, que no haya ningún obstáculo en la conversación. Te pedimos por el rey Asuero, que tenga el corazón como rendido a tu voluntad, aunque no lo sepa. Unge sus oídos, bendice la boca de Esther, que hable con determinación. Tanto ellos como Esther oraban por salvación. Claro que sí. Y muchas voces elevándose, pero todos esos clamores eran uno solo ante el Señor. Y seguramente habría una carga muy fuerte en esas oraciones. Y es una carga que nosotros hoy podemos llevar. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos llamados también a orar por Esther. Esther es todas las personas que están a nuestro lado. Y nosotros somos llamados a interceder para que otros cumplan con su asignación, para que otros respondan con todos sus talentos, con toda la belleza que Dios les ha dado, sea como sea esa belleza, cumplan el plan de Dios. Nosotros no hemos dado mucho espacio en estas clases para hablar de nuestras peticiones. ¿Está mal pedir cosas que necesitamos? No. Uno de los textos que tal vez más usamos es el que dice: y sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Derramad en su presencia el corazón. Claro que no está mal, claro. Y también por los otros. Podemos orar por los otros, por salud, por prosperidad, para que se cumplan sus sueños, para que tengan buenas decisiones. Claro que sí. Pero hay una oración mayor a esa. Oramos para que Esther cumpla su propósito, para que Esther cumpla aquello para lo que fue ungida, para que Esther cumpla la función de ministra competente de un nuevo pacto. Y oramos por los demás. Oramos para que no se desenfoquen, oramos para que sean activados, oramos para que sean fieles, oramos por fidelidad. Orar implica que nos importa la fidelidad de los otros. La santidad es privada y personal, pero ¿saben? No alcanza si eso no es replicado en otros. Imaginen que yo diga, bueno, supongamos que yo digo que
vamos a permitirme decir que yo soy fiel, porque oro mucho. ¿De qué me sirve eso si yo cuando si yo viera a mi hija que nunca ora, que no es fiel? Si viera a mi esposo que no adora, ¿de qué me sirve a mí decir que yo adoro, que yo oro? ¿Acaso mi fidelidad me alcanza? Estoy llamada, igual que ustedes, a clamar por la fidelidad de los que amo, para que mi hija esté posicionada en el centro de la voluntad de Dios para ella, y que sea lanzada y que a todo lo que Dios la mande, ella haga. ¿Cómo no orar por la Esther que tengo en casa? Por el Esther que tengo en casa, y así cada uno de ustedes. Orar implica eso, que me importa la fidelidad de los otros. Y entonces, ¿qué oramos? Bueno, oramos lo que decía el apóstol Pablo, que los administradores, que cada uno de ellos sea hallado fiel, que pueda estar activado en la parte del plan eterno que le corresponde solo a él. Si lo logra uno y otro, lo logramos todos. Irían a un culto y dirían, bueno, yo adoro, si los demás no lo hacen, bueno, tema de ellos, yo adoro. ¿Alcanza? ¿O no estaría en nuestro corazón? Señor, que fluya por tu gracia la adoración en todos los que aquí estamos. Y entonces la oración cobra sentido de reino y trasciende nuestra individualidad. Esa es la oración de un hijo entendido. Que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué dijimos hasta ahora? Que la oración descarta ocio, que la oración pertenece a la vida del rey. La oración también pertenece a la vida del sacerdote. La oración es el ajuste de una asignación personal a un plan global. La oración es fidelidad. La oración incluye aún nosotros. El ser rey y sacerdotes puede ser para nosotros un lindo lema, o en un punto puede ser, lo digo así, como una demanda espiritual a la cual atender, porque las cosas que nos sucedan en la vida van a venir a nosotros justamente porque somos reyes y sacerdotes. Y los reyes y sacerdotes a veces atraviesan momentos de dura confrontación. Porque, ¿se acuerdan cuando decíamos en la clase 2 que cuando la serpiente huele propósito aparece para entorpecerlo? La verdad es que las tinieblas saben muy bien que nosotros somos ministros competentes y siempre van a querer ver a uno de nosotros quebrado, infiel, porque eso va a significar retraso en el proceso de la expresión del Hijo en la tierra. Y entonces oramos. Por eso oramos, para ejercer función de rey y de sacerdote, porque un rey y un sacerdote portan una solución. Él es la solución. Y entonces hay mucho para gestionar en nuestra vida y mucho por lo cual interceder y todo por lo cual adorar. Edificamos nuestra fe y eso nos permite estar conectados como Esther, conectados con el plan eterno del Señor. Ustedes están llamados a llevar familias a Cristo, a cambiar situaciones. Y ustedes están en lugares de autoridad.
Y esa autoridad se ejerce en esa fe que crece, que crece y que crece en la oración, porque Dios los ungió, Dios les designó un territorio, una geografía para limpiar la impureza de la fe de una generación. Y Dios respalda a sus santos siempre. Quisiera que ustedes anotaran este principio. Orar es entendimiento de nuestra gestión para la tierra. Nosotros no entrenamos para ser competentes, pero nos entrenamos por ser competentes. Lo digo de otra forma, no entrenamos para ser competentes, pero porque somos competentes, nos entrenamos. Nos entrenamos en la oración. La oración es la escuela de ese entrenamiento que nos habilita a vivir en el propósito del Señor. Nos habilita también para ser motivo de fidelidad en otros. ¿Cuál será la belleza que tenemos para entregar al Señor? En estas clases hemos visto de una u otra forma los principios que Jesús dijo cuando indicó cómo orar. En la clase 1 hablamos sobre nuestra posición y entonces Jesús dice allí en Mateo 6, bueno, ustedes no oren así en público para que sean vistos. La verdad que estar de pie, no importa tanto la posición externa, importa la posición interna. Y si están en Cristo, se puede orar en la intimidad, cerrando la puerta. Porque lo que pase allí, ¿se acuerdan que dijimos lo que no pasa en la oración no pasa en ningún lado, pero lo que pasa en la oración se ve? Por eso el Señor dice, bueno, el que sabe lo que está en secreto, recompensará en público. También en ese pasaje vimos lo que tratamos y trabajamos en la clase 2. El Señor ahí dice, y no pretendan que por sus oraciones y sus palabras elocuentes, entonces la oración va a ser respondida, porque la palabra que usan es fantástica. No, y entonces hablamos de ser gobernados por las palabras correctas, porque son las palabras que salen de la boca de Dios las que cambian situaciones. Y aprendimos en esta clase, como Él también dijo, también en esa ocasión en Mateo 6, Padre nuestro. Oramos sabiendo quién es Él y sabiendo quiénes somos. Somos ministros competentes de un nuevo pacto y oramos en esa competencia. Y los quiero invitar a orar para finalizar nuestra clase. Y tienen allí un desafío, así que lo vamos a leer y entonces después oramos. El desafío incluye algunas acciones. Voy allí donde dice 1. Leer Juan 4, 34 y 5, de 19 y 30. 2. Determinar cuál es el principio que Jesucristo está estableciendo con sus palabras. 3. Identificar qué enredos no convienen a tu administración. Identificar los talentos, oportunidades, recursos, lugares que Dios dispuso a favor de la asignación que lleva tu nombre. 5. Identificar qué le estás imprimiendo a los que tenés cerca. 6. Reflexionar. ¿Qué acciones concretas me permiten, esto es muy personal, ¿no?, ajustar mi asignación al propósito eterno de Dios? Oramos. Padre amoroso, Padre eterno, Rey de gloria, gracias por este tiempo. Gracias, Jesucristo, porque lo hiciste posible. Gracias, Espíritu Santo, porque nos guiaste a la verdad de Cristo. Gracias porque fluís
en nosotros. Gracias porque tu unción nos distingue. Gracias porque podemos hablar lo que habla nuestro Padre. Gracias porque en Cristo somos ministros competentes. Eres tú, Jesucristo, fuente de toda autoridad, respaldo a la autoridad que nos delegaste. Eres en quien permanecemos siempre. Gracias, gracias porque nos hiciste competentes. Gracias porque nos das todos los recursos junto contigo para poder andar en esas obras que de antemano preparaste. Gracias, Señor, por el sentido de la salvación. Gracias por el futuro en ti. Que podamos ser de aquellos que levantan para ti una generación que expresa a Jesucristo. Una generación fiel, que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Te pedimos los unos por los otros, que cada uno pueda estar activado en su asignación, en lo que le designaste, en el plan personal, pero dentro de tu propósito eterno. Gracias te doy por mis hermanos, gracias por la belleza que portan. Porque esa belleza los ubica exactamente donde tú quieres y porque ellos servirán fielmente con fruto eterno para tu gloria. Que la oración en nosotros sea una oración de reino, de hijos entendidos, que oran sabiendo en qué posición están en Jesucristo, que oran sabiendo que sus palabras son levantadas, alineadas a las palabras de Dios, que oran sabiendo la función que tienen. Todo eres tú, Señor. Queremos reconocerlo juntos. Nuestra competencia es tuya. No hay mérito alguno en nosotros. Nuestro deseo solo es responder a ti. Gracias, gracias, gracias. Te amamos. Señor, que toda palabra que haya sido dada tuya cumpla aquello para lo cual fue enviada en nuestras vidas. Amén y amén. Muy bien. Los invito a seguir con la materia, con la unidad que viene, que va a ser muy rica y de mucha palabra de sabiduría para todos nosotros. Nos vemos. Chao.